La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Los falsos creyentes que se introducen en la iglesia son como Balaam,
que por amor al dinero estaba pronto a maldecir al pueblo de Dios. Arriesgan, igual que él, la vergüenza de ser reprendidos por una muda bestia de carga. Lo peor es que aman la maldición y esta cae sobre ellos. Velemos para identificarlos y alejémonos de ellos. Amén. Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Un saludo muy especial, queridos hermanos, especial porque estamos recordando en esta oportunidad la Reforma del siglo XVI. Quiero leer en Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17, que dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Junto con recordar la Reforma, también conmemoramos el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Desde el 31 de octubre del 2018, donde se dijo en aquella oportunidad
que esta era una forma de agradecer el aporte que las iglesias evangélicas han realizado en forma sostenida a nuestra historia y a la conformación de una patria más fraterna, solidaria, humana, justa y espiritual. Coincidente esta fecha, con el 31 de octubre de 1517, cuando en la madrugada el monje Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis, iniciándose formalmente así la Reforma Protestante, como una vuelta a la fe bíblica y apostólica. Esos benditos martillazos resuenan y conmueven por más de 200 años a Europa y después a todo el mundo occidental. Fue su reacción contra la maligna venta de indulgencias encabezadas por aquel sacerdote Tetzel, el blasfemo dominicano, que pretendía vender la salvación del alma. Pero Dios usó a instrumentos, muchos de ellos, como Lutero, para desenterrar de la basura papal la gran verdad de la justificación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Esta gloriosa verdad del versículo 17 especialmente, que quiero que tengamos en mente, donde dice que el justo vivirá por la fe. Este pasaje le vino a la mente a Lutero mientras hacía penitencia en Roma, con las rodillas ensangrentadas, subiendo la escalera de Pilato. Allí vio su error al tratar de ganarse la salvación mediante sus propias obras. Lutero dejó la ciudad disgustado y se fue a su natal Wittenberg, allí a clavar sus tesis. Y de allí entonces se encendió el fuego de lo que fue la gloriosa Reforma. Veamos la importancia de la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Qué es la Reforma Protestante? Fue un avivamiento y una transformación del cristianismo del siglo XVI, donde Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y otros descubrieron que el catolicismo romano había hundido el evangelio en un montón de sacramentos, en rituales, en corrupción y en lujos. Y ellos querían regresar a las escrituras del Nuevo Testamento. Por tanto, la Reforma no fue una remodelación de la Iglesia, sino una reforma para volver al cristianismo, al diseño original de Dios. Lo que comenzó con una protesta de Lutero en contra de las prácticas de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia, del individuo y finalmente de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma Protestante, se extendió con los años, cruzando el océano y llegando hasta Norteamérica y de allí a lejanas tierras, especialmente excepto como llegó a nuestra propia patria. La Reforma fue un movimiento universal, especialmente en los ámbitos religioso, cultural, intelectual, económico y político, entre otros. Gracias a ella, el mundo dio un gran salto al progreso y a la modernidad. Pero lo más importante fue el cambio espiritual radical del cristianismo, salir de la oscuridad, de la idolatría y la ignorancia. Por tanto, la Reforma fue un regreso a la palabra de Dios. Las personas ignoraban las Escrituras y este desconocimiento causó desvíos, corrupciones en la Iglesia y en el mundo entero. Hizo que la gente se guiara por los mitos, por las tradiciones, por los dogmas y las reglas rígidas que violaban los derechos de las personas, los derechos de los demás. El mundo claramente era un caos y era oscuridad. Por eso es que dice allí el profeta Oseas 4:6, mi pueblo fue cortado, fue talado porque le faltó sabiduría. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conmemoramos entonces, estimados hermanos, 503 años de la Reforma Protestante. Por medio de ella, Dios intervino recuperando para sus hijos su bendita palabra, que había sido sepultada bajo una montaña de tradiciones humanas, hasta el punto de ser casi olvidada. Héroes de la fe devolvieron al pueblo las doctrinas básicas de la salvación por la fe en Cristo y solo en Él. Esto eliminó también la multitud de mediadores de las tradiciones humanas que nulificaban la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La justificación por la fe también fue recuperada y muchas otras doctrinas de la fe cristiana fundamentales. El Evangelio puro volvió a ser usado por Dios para la salvación de millones de personas y eso hasta nuestros propios días. Veamos ahora los principios que sostuvieron y proclamaron aquella Reforma Protestante. Las verdades bíblicas fundamentales volvieron a brillar, retornando así al corazón mismo del Evangelio.
sintetizado en lo que se llaman los principios de la Reforma. Estos 5 lemas latinos, o 5 solos: solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo a Dios la gloria. Revisemos rápidamente estos 5 principios fundamentales que sostuvo la Reforma. Primeramente, solo la Escritura. Este lema de Reforma restauró y afirmó la suficiencia de la Biblia. En ella se encuentra todo lo que debemos creer y hacer para agradar a Dios. El canon está ya completo. No hay más revelación divina y autoritativa que la Escritura, como nuestra única autoridad absoluta de la Iglesia. La Biblia está por encima de los pronunciamientos papales, concilios y tradiciones eclesiales. Ella es la infalible palabra de Dios, la cual guía al creyente y ejerce autoridad sobre su conciencia. Ella es la única regla de fe y de práctica y el único juez de la enseñanza de la Iglesia. Por eso es que Pablo escribe, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Solo Cristo. Este segundo lema, solo Cristo, que no hay salvación sino solo por la obra de Cristo y de nadie más. La salvación es por la gracia mediante la fe en Cristo y por causa de Cristo solo. No es por justicia propia. La Biblia dice que el pecador es salvo y aceptado ante Dios por una justicia ajena, la justicia de Cristo solo. El pecador es aceptado por Dios única y totalmente a causa de los méritos de Cristo. Solo Cristo satisfizo la justicia divina. Solo Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sustitutivo para morir en la cruz en lugar de los pecadores. Solamente Cristo pagó completamente por todos nuestros pecados. Y si creemos en Él con arrepentimiento y con fe en nuestros corazones, claramente seremos salvos, como lo afirma la palabra del Señor. Dice ahí Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el texto muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, solo la gracia. Este principio declara que la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe, por el don inmerecido de Dios al pecador, quien está destituido de la gloria de Dios y quien por naturaleza es merecedor de la condenación. Esta gracia salvadora no proviene de las obras, no viene de lo que nosotros hagamos, que puedan ser ganar el favor de Dios, sino que viene únicamente de la gracia y amor de Dios hacia el pecador. Por tanto, el pecador contrito y humillado, y que acude a Dios en arrepentimiento y fe, despojado de todo esfuerzo y mérito propio, es justificado gratuitamente por la gracia de Dios en los méritos de Cristo y de su justicia que le es imputada, ¿cierto?, a ese pecador que cree. Pablo dice en Efesios 2, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y escribe Pablo a los Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Así que es solo por la gracia de Dios que podemos evitar el infierno y vivir en su gloria para siempre. Cuarto principio de la Reforma, solo la fe. La Iglesia romana enseña que la fe sin obras o la fe sin buenas obras no puede salvar. Que la justificación del pecador es el resultado de la fe más obras meritorias. Pero según la palabra de Dios, según la Biblia, la salvación es mediante la fe sola. La fe en sí misma es un don de Dios. Este principio de la Reforma resalta la verdad bíblica, que el pecador es declarado justo únicamente por la fe en la justicia de Cristo y no como consecuencia de la fe más las obras. Por la fe, la justicia de Cristo es atribuida al pecador. La fe es el instrumento por el cual el pecador recibe y toma para sí la justicia de Cristo, por la cual el pecador arrepentido es declarado justo ante Dios. Aunque el pecador es justificado solamente por la fe en Cristo, esta fe, sin embargo, sabemos que se expresa externamente por las obras, como resultado de salvación. Dice Pablo en Romanos 3:28, así que concluimos ser el hombre justificado por la fe
sin las obras de la ley. Y como dice allí 1:17, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Así que quien se arrepiente sinceramente de sus pecados y cree de todo corazón en lo que Cristo hizo para salvarnos y lo hace su Salvador, se cumplirá en usted lo que ha dicho el Señor Jesucristo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este fue el mensaje bíblico liberador de la Reforma del siglo XVI para todo aquel que cree. Y el último principio, el quinto principio de la Reforma protestante era: solo a Dios la gloria. Nosotros no exaltamos a ningún ser humano, ni organización, ni a Lutero, ni a Calvino. El único que merece toda la gloria es Dios, y para eso fuimos creados, como dice Isaías 43:7. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Así que la Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida personal. Solamente Dios ha de recibir la gloria por la salvación que Él ha provisto en Cristo. No hemos aportado nada a nuestra salvación. Su propósito en la salvación gratuita es magnificar la gloria de su propio nombre, para que cantemos sus alabanzas, para que reflejemos su santo carácter en nuestra vida y para que nos ocupemos en llamar a las almas a doblar sus rodillas delante del único Dios y Salvador, como dice Pedro, 1 Pedro 4:11, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. O como Pablo escribe, 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy, tal como en los tiempos de la Reforma, vemos una decadencia y destrucción moral, tanto en el mundo como en la Iglesia. Si Lutero estuviera vivo hoy, ante la realidad moral de nuestro país, claramente clavaría nuevamente sus 95 tesis. Debemos reconocer que hay una indiferencia en los cristianos ante los males que nos están sobrepasando el día de hoy. Muchas iglesias han dejado de proclamar estos principios bíblicos y las nuevas generaciones desconocen toda la historia detrás de esta teología que cuidamos y que proclamamos, adoptando una teología liberal o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de la redención. Así que es urgente promover los mismos principios de Cristo, de la iglesia primitiva y de la Reforma, orando para que el mismo Dios que levantó a Lutero o a Calvino vuelva a hacer lo mismo en nuestros días, y que la transformación del individuo, de la iglesia y de la sociedad puedan ser también una realidad en nuestra propia patria. Esta gracia de Dios en Cristo, predicada en la Reforma, sigue vigente y es la única solución real para la humanidad. Dios diseñó un plan de salvación centrado en la persona y la obra de Jesucristo. Todo esto por causa de nuestros pecados, como dice Efesios 2:4-7. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y a pesar de la condición en que estábamos, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Ahora, ¿qué recibimos por la obra de la gracia de Dios en Cristo allí en la cruz? Bueno, somos justificados en su sangre. Por la muerte de Cristo quedamos libres de la ira de Dios, porque tenemos como Padre al propio juez. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estamos en paz con Dios, reconciliados, y tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Somos salvos por la vida, por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Y quiero decir algunas palabras. Si usted que me escucha no es un hijo del Señor, le invito a que medite en lo que Dios hizo por usted a través de Cristo. Sí, hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de su pecado y descansa únicamente en Cristo y en su justicia para ser salvo. Dios quiere salvarte, estimado amigo, por gracia, en su bondad y por medio de la fe. Pero todo esto es un regalo de Dios. Aún la fe para creer es de Dios, es Él quien te la da. El ser humano con su espíritu muerto es incapaz de producir fe para salvarse. Así que Dios ha hecho todo en Cristo para ti. La salvación no se obtiene por obra que haya hecho el hombre, por obra que tú puedas hacer, por religiosidad o por la moralidad que puedas tener. Todos los pecadores estamos en la misma condición de impotencia ante Dios. Sin Cristo tú estás muerto, eres un pecador, lejos de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de ti
bondad y amor manifestó hacia ti y te ofrece vida abundante por medio de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que busca a Cristo hoy, porque el justo vivirá por la fe. Dios te bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.